Pero quiero decirte, y esto a la luz de la palabra del Señor, que todo ser viviente que nació y que Dios trajo a la vida, nació con un propósito. Es decir, si naciste es porque Dios tiene un propósito sobre tu vida. Así que alégrate, porque si estás con vida es porque hay un propósito de Dios sobre tu vida. La palabra que he nombrado es así: ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Ya va a entender por qué estoy diciendo esto. ¿Por qué y para qué? El peligro de vivir una vida es vivir una vida sin saber por qué ni para qué. La desgracia más grande que puede vivir un ser humano, un hombre, una mujer, es vivir una vida sin saber por qué ni para qué. Que tú hagas muchas cosas, que tú trabajes, que tú estudies, que estés ocupado haciendo algo, no significa que hayas resuelto correctamente estas dos preguntas, que hayas resuelto correctamente estos dos cuestionamientos que le dan valor y sentido a nuestra vida. Que tú hagas cosas no significa que estás viviendo una vida con sentido. Que tú hagas buenas cosas no significa que estás viviendo bajo un propósito o de acuerdo a un propósito. Por eso tengo que hacerte estas preguntas, o tienes que tú hacerte estas preguntas. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? No estoy tratando de ponerte en problemas, por el contrario, quiero sacarte del problema. Pero tenemos que hacernos las preguntas para poder salir correctamente del problema y no meterte en un problema. Y por supuesto, vamos a responder estas dos preguntas a la luz de la palabra de Dios. Y quiero comenzar con el por qué. El por qué, escúchame bien, está determinado por el propósito con el que Dios te hizo nacer. El por qué está resuelto con el propósito por el cual Dios te hizo nacer. Y déjeme recordar esto, ya lo he dicho otras veces, pero déjeme recordar la definición de propósito, la que dice el diccionario. Tiene dos acepciones. Dice: determinación firme de hacer algo, y lo otro dice objetivo que se pretende alcanzar. Estas dos acepciones conforman la definición de propósito: determinación firme de hacer algo y objetivo que se pretende alcanzar. También nos ayuda mucho a entender esto del propósito yendo a la raíz de la palabra, la raíz etimológica, donde nace esta palabra. Bueno, esta palabra que viene del latín es una palabra compuesta por dos palabras, por así decir. Es pro, que significa hacia adelante, es el prefijo, y positum, que significa poner. Entonces, si tuviésemos que traducirla desde su raíz, diríamos que propósito es poner hacia adelante. ¿Qué es lo que es? Todo esto es porque necesito que me acompañes para entender esto. Todo ser humano que nació con un propósito. Aunque fuiste un hijo no deseado, aunque fuiste quizás resultado de una relación no programada, fuiste el resultado de una relación no pensada en tener hijos, pero quiero decirte, y esto a la luz de la palabra del Señor, que todo ser viviente que nació y que Dios trajo a la vida, nació con un propósito. Es decir, si naciste es porque Dios tiene un propósito sobre tu vida. Así que alégrate, porque si estás con vida es porque hay un propósito de Dios sobre tu vida. Hay un propósito que cumplir. Voy a ir más lejos. Si no has muerto es porque hay un propósito de Dios que todavía no se cumplió. O sea que eres eterno en esta vida en tanto ese propósito aún no se cumpla.
Así que deja de andar con miedo pensando cuando vas manejando, o cuando te subes a la locomoción pública, o cuando te subes a un avión, o cuando haces esto y lo otro. Si tú sabes que estás viviendo en el propósito de Dios, eres eterno en tanto ese propósito se esté cumpliendo. Porque naces con un propósito y mueres cuando ese propósito se ha cumplido. Dijo el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he conservado la fe. O sea, él cumplió. Estaba diciendo: cumplí mi propósito. Cumplí el propósito por el cual nací y estoy preparado, dice Pablo, para cuando el Señor me lleve a la vida eterna. Entonces, solo al encontrarnos con Dios descubriremos nuestro propósito. Si me estás escuchando y aún no conoces a Dios, no conocerás tu propósito si no conoces a Dios. Porque el único que le da propósito a nuestra vida es Dios. Entonces el mundo que vive sin Dios, en realidad vive sin propósito. Vive una vida sin propósito. Y hace cosas sin propósito. Y desgasta sus energías, talentos y condiciones sin propósito. Y no hay una vida más desgraciada que vivir sin propósito. No hay una vida más desventurada que vivir sin propósito. El propósito le da sentido, valor, pasión, amor. Llena de vida tus días cuando vives con propósito. Solo cuando vives en ese propósito serás verdaderamente pleno y feliz. Resolvimos el por qué. Ahora vamos a resolver el para qué. El para qué. Y el para qué es: ¿a quién dedicas lo que haces? ¿Para quién vives? El por qué es el sentido, es el norte, es hacia dónde voy. ¿Sí? Vamos a ver. Yo nazco aquí y mi propósito es hacia allá. Ya sé para lo que nací, Dios me lo mostró. Ahora, todo lo que yo hago cuando camino es el para qué. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Para qué estudio esto? ¿Para qué trabajo en esto? ¿Para qué dedico tiempo en esto? Todo lo que hago lo estoy haciendo para alguien. Lo estoy haciendo en razón de alguien. Aquellos que hemos entendido que el propósito viene de Dios, todo lo que hacemos es para Dios. Él es el sentido de las cosas que vivimos. Entonces, tienes que hacerte la pregunta: ¿a qué dedico mi profesión? ¿A quién? Hay quienes se han dedicado, su para qué es, por ejemplo, la misma profesión. Hay personas que su vida es la profesión que estudiaron y viven en función de esa profesión y sienten realización en función de esa profesión y tienen alegrías temporales en razón de esa profesión. Entonces, su para qué es la profesión. El para qué de otros es ese hijo tan anhelado, esperado. He visto como hombres y mujeres han anhelado el nacimiento de un hijo y el para qué es el hijo que tienen o la hija que tienen. Entonces todo lo que hacen es por el hijo. Todo lo que viven es para el hijo. Todo lo que se esfuerzan es para el hijo. Yo no estoy diciendo que esté malo esto. Lo que estoy tratando es de llamar tu atención para que descubras dónde está tu para qué. Para otros, el para qué es un proyecto económico. Ahí pusieron su fuerza, su energía, su tiempo, estudiaron, hicieron un curso, se quedaron hasta tarde, trabajaron más temprano, trabajaron hasta más tarde. Y en la razón de ser de su vida, a qué le dedican todo lo mejor de lo que ellos son, es su proyecto económico. Su para qué es el proyecto económico de alguien. En otros casos, el para qué es el hombre o la mujer que amaron. Encontraron a alguien muy maravilloso en su vida y entonces dedicaron su vida a esa persona que amaron. Y todo lo que hacen es para esa persona que aman. Todo, su tiempo, su talento, sus recursos, todo lo que hacen, el motivo, el motor se transforma en esa persona que amaron. Ahora, ojo. Yo no estoy diciendo que tener pareja sea malo, tampoco estoy diciendo que el proyecto económico sea malo,
tampoco yo estoy diciendo que amar a los hijos sea malo. Lo que estoy tratando de cuestionarte, que tú te cuestiones es, ¿para quién haces lo que haces? Porque si lo haces para alguna de estas cosas de las que te he nombrado, entonces has desvirtuado el para qué. Porque todas estas cosas Dios te las dará. Porque todas estas cosas Dios te dejará disfrutarla. Pero no pueden transformarse en la razón de tu vida. Ahí es donde nosotros erramos. Y el problema de algunos cristianos es que hacen cosas sin saber por qué y viven vidas sin saber para quién. Yo le preguntaba a algunos, ¿y qué te haces? No, estoy tomando un curso, pastor. Qué bueno. Después toman otro curso, después toman otro curso, después hacen un posgrado y después hacen un diplomado y está bien. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, por favor entiéndame a lo que quiero ir. El problema es cuando no saben para qué. Si yo le pregunto, ¿por qué estás haciendo ese curso? No, es que para perfeccionarme. Perfecto. Hay profesiones que exigen que tú te estés actualizando de manera permanente. Si eres contador, tienes que estudiar las leyes tributarias porque permanentemente están saliendo nuevas formas de tributar y por lo tanto te tienes que actualizar. Si eres doctor, están saliendo nuevos descubrimientos de fármacos y por lo tanto te tienes que actualizar. No es el problema estudiar. Estoy haciendo que tú te cuestiones el para qué. Estás estudiando. Ahora, porque si estás haciéndolo para perfeccionarte, perfecto, no está mal. Pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No será que algunos necesiten hacer tanto curso porque necesitan levantar su ego y necesitan validarse a través de esa profesión porque solo a través de esa profesión se sienten vivos? Entonces estás en un problema en tu por qué y en tu para qué. Lo mismo en los negocios. Estás teniendo un emprendimiento y un negocio, perfecto. Aquí nosotros enseñamos de emprendimiento. Pero si yo te pregunto, ¿por qué estás abriendo ese nuevo negocio? Y si escucho de tus labios una respuesta sin profundidad ni sentido, no, es que quiero tener más. Sí, pero ¿para qué quieres tener más? Que no está mal que quieras tener más. El problema es, ¿para qué? Porque si tu motivación es para ser más rico, entonces estás fuera de propósito. Ahora, si tú me dijeras, estoy abriendo este negocio porque tengo una palabra. Estoy abriendo este negocio porque este negocio Dios me dijo que lo abriera porque iba a bendecir mi mano y a través de esto yo iba a poder bendecir el nacimiento de los nuevos pozos. Bueno, ahí hay un por qué y un para qué. Alguien me está escuchando esta mañana, ¿verdad? Tienes que entender por qué trabajas horas extras y sacrificas un descanso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué sacrificas estar en la casa de Dios para estar con tus hijos? Cuando hago esta pregunta a algunos, es difícil darme una respuesta si no tienen en claro ni el por qué ni el para qué. Que dicho sea de paso, nunca estarán en pugna las dos cosas, porque Dios es un Dios de familia, porque Dios nos dio la familia. Solo que nosotros nos tendemos a confundir cuando cambiamos de orden las cosas y ponemos en el lugar equivocado el para qué y el por qué. Si para ti es un sacrificio, por ejemplo, haber dado una primicia, pero no es un sacrificio pagar la entrada de tu artista preferido, entonces tienes problemas en el por qué y en el para qué. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo también he ido a conciertos, tengo mis artistas preferidos también. Y me gusta ir bien adelante. El problema no es ese, alguien me está entendiendo esta mañana. El problema es el por qué y el para qué. Porque si tú tienes claro el por qué y el para qué, nunca entras en conflicto con este tipo de cosas.
Es extraño escuchar a algunos padres que no le dan permiso a sus hijos para venir a actividades de la iglesia o cosas que se organizan con los muchachos, con los jóvenes, pero sí son rápidos en dar permiso en mandarlo a una casa desconocida, a una fiesta de amigos. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Tiene un propósito eso? Otros nos faltarán que digan, que encuentran que viven muy lejos para venir tanto a la iglesia, pero no encuentran que viven tan lejos de sus trabajos, ni que están tan lejos de hacer lo que les apasiona. Cuando te resulta muy lejos, muy caro, mucho sacrificio, es porque no tienes claro el por qué y el para qué. Porque si no tienes claro esto, todo te resulta sin sentido y sin valor. Y quiero que vayamos más profundo a la palabra y descubramos para qué naciste. Quiero contarte la historia de una mujer huérfana que era sin familia, la toma uno de sus parientes y la lleva a vivir a su casa. Finalmente ese pariente se termina transformando en su mentor, en su formador, le enseña los principios de la palabra. Esa mujer crece. Esa mujer era parte de un pueblo que vivía oprimido bajo el imperio de otro pueblo que lo había conquistado y lo había esclavizado. Por lo tanto, vivían incómodos. Ese emperador, ese rey, llama a un concurso de belleza como si fuera Miss Universo. Uno diría, pero ¿cómo? Bueno, es que si tú tienes claro el por qué y el para qué. Por eso digo, no es tema, porque uno diría, qué banalidad el concurso de belleza. Sí, pero es que si tú tuvieras en claro el por qué y el para qué, no importa lo que hagas. Porque tú puedes ser futbolista, puedes ser artista, puedes ser ingeniero, puedes ser escultor, puedes ser todo lo que Dios puede hacer a través tuyo, siempre y cuando tengas en claro el por qué y el para qué. Esta mujer tenía claro, se lo preguntó a su mentor, le dijo, dale, ahí está la razón. Ella se mete en este concurso, estoy tratando de actualizar la historia, ¿no? Se mete a este concurso de belleza, termina ganando el concurso de belleza, siendo ella del pueblo de los que estaban esclavizados. Me refiero a la vida, ya lo sabes tú, a la vida de Esther. Capítulo 4, verso 14. Dice, hablándole Mardoqueo a Esther, su pastor, a esta mujer que estaba caminando en el propósito. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá a alguna otra parte para los judíos, de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Déjame leer otra traducción que a lo mejor te ayuda a entender más. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Yo creo, le dice su pastor, yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. El pastor diciéndole a Esther, escúchame Esther, hiciste todo este camino porque portas un propósito eterno. Y el propósito que portas es que tú serás una liberadora para bendecir al pueblo de Israel. Que no te quepa duda el propósito que cargas. Porque si te callas, qué fuerte esto. ¿Sabe? El callar es finalmente pecar contra el propósito. Callar es no solo dejar de hablar, sino que también dejar de hacer. Cada vez que tú te saliste del propósito, cada vez que por tus caprichos, por tus egoísmos, porque no entiendes, porque no te gusta, lo que hiciste fue pecar en contra del propósito. El problema es que cuando pecamos en contra del propósito, no solo nosotros somos los perjudicados. ¿Sabes el problema? Perjudicamos a nuestras generaciones. Dice ahí, ojo, que si tú no haces esto, lo más probable es que las consecuencias las van a sufrir tu familia, porque será maltratada, porque sufrirá y será puesta en oprobio.
Cuando caminamos fuera del propósito, estamos exponiendo a nuestras generaciones a que sufran fuera de la mano de Dios. Porque cuando estás en el propósito, la mano de Dios está sobre tus generaciones. ¿Estás haciendo el propósito por el que naciste? ¿Estás viviendo conforme al propósito por el que naciste? Otra cosa que a mí me golpea mucho, dice Mardoqueo, ojo, que si tú no haces aquello para lo que Dios te llamó, Dios levanta a otro. ¡Qué duro! ¿No lo quieres hacer? Estás haciéndote el rebelde, el duro, el que quiere respuestas, el que quiere beneficios, el que quiere soluciones antes de comenzar. Tranquilo, dice Dios. Lo va a hacer igual Dios. Dios siempre se provee. Dios va a liberar a su pueblo, pero lo hará a través de otras manos. Dios igual cumplirá la palabra. Dios igual cumplirá lo que tiene sobre esta tierra. Dios igual cumplirá con aquello que soñó con manantiales. La tristeza será que tendrá que hacerlo con otras personas, cuando podrías haber sido tú. Porque para esta hora es que el Señor te hizo. Para este momento es que el Señor te llamó. O le sacas el cuerpo o le pones el pecho y dices: Señor, aquí estoy. Cuidado, porque tu indiferencia te pueden costar tus generaciones. Nunca la indiferencia es gratis, nunca. Me impresiona la vida de esta mujer, porque más adelante ella dice: aunque esto me cueste la vida. Y déjenme leerlo. Esther 4:16. Ve y reúne, porque tenía que presentarse delante del rey. Cuando uno se presentaba delante del rey sin avisar, la ley decía que tendrías que morir. O sea, que podías morir, porque era una falta de respeto, una deshonra muy grande. Pero era la única carta que tenía para jugarse, para salvar a su pueblo, que estaba a punto de sufrir un momento difícil, y en este caso incluso Mardoqueo. Usted conoce la historia, si no, léalo, es fascinante el libro de Esther. Voy al verso 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. ¿Sabe qué leo yo ahí? Que ella dice: si voy a morir, quiero morir cumpliendo mi propósito. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te llamó a hacer? Segundo lugar, ¿a quién dedicas lo que haces? ¿A quién lo dedicas? ¿A quién le estás dedicando los años de tu vida? ¿Dios te pidió que abrieras ese negocio? ¿Dios te pidió que hicieras ese posgrado y ese curso? ¿Dios te pidió que hicieras lo que estás haciendo? Ojo, no es que Dios anule esto, ni que le desagrade. Por el contrario, Dios quiere que tú seas la mejor versión de ti mismo. El problema sigue siendo: ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Lo haces para ti? ¿Lo haces para satisfacer tu ego? ¿Lo haces para ser más famoso, más independiente? ¿Lo haces para ser más rico, más pudiente? La respuesta la tiene la Biblia en Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Alguien puede repetir conmigo? Después de mí repita: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Voy a pedir al pastor Pedro que venga al piano. Repitan además conmigo, por favor, en voz alta. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué estás haciendo con tu vida, querido? ¿A qué le estás dedicando tu vida, mujer? ¿Cuál es el propósito por el que naciste? ¿Estás viviendo y haciendo todo lo que vives y haces por Dios y para Dios? Y termino con esto, justamente esta frase: por Dios y para Dios. Pastor, ¿usted me está diciendo entonces que yo no puedo planificar? No, no estoy diciendo eso. Tienes que planificar, pero tienes que saber esto, que nunca un plan puede dejar de tener la firma de Dios. Lo dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Te lo digo en otra traducción: el hombre planea su futuro, pero Dios marca el rumbo. ¿Alguien puede repetir conmigo? Yo planeo mi futuro, pero Dios marca el rumbo. ¿Sabes? En Lucas capítulo 6, el Señor dice: ¿para qué me dicen Señor? Señor, Señor, si al final no hacen lo que yo les digo. Decirle Señor a Dios es que le estás entregando el gobierno de tus decisiones. Entonces, si le va a decir Señor, que sea la de veritas. Porque Señor es: voy a hacer todo lo que tú quieres, y voy a hacer todo lo que tú ames, y voy a hacer todo lo que tú me mandes, aunque no lo entienda, aunque no me guste y aunque no esté de acuerdo en mi planificación. Porque de eso se trata, decirle Señor al Señor. Dice la Biblia: y el que me dice Señor tiene que saber esto, que todo lo que yo mando tendrá que hacer. Y les voy a comparar a lo siguiente: a aquella persona que construyó una casa sobre la roca. Sopló el viento, vino la tempestad, vino las lluvias y nunca cayó la casa. Aquellos que viven de acuerdo al propósito nunca caerán. Vendrán las tempestades, vendrán las circunstancias, vendrá todo, pero no caerán, porque están viviendo en el propósito, en la roca firme que es Cristo. Que todo lo que vivas, que todo lo que hagas, sea por Dios y sea para Dios.